Punto de fe número. ¿Alguien dijo por ahí 4, hermanos? 4, 5, correcto. Punto de fe número 5, hermanos. Recordamos, punto de fe número 1, la Biblia. 2, Dios. 3, Cristo. 4, Espíritu Santo. 5, ¿cuál creen que sea el 5? Satanás, correcto. Satanás, la serpiente antigua que se llama diablo, hermanos, el adversario de Dios y de su iglesia. Dice, hermanos, el punto de fe número 5 de la siguiente manera: creemos que Satanás es la serpiente antigua, la cual es llamada diablo y Satanás, y que él es el adversario de Dios y de su pueblo. ¿No es lo que creemos, hermanos? ¿Lo creemos? Muy bien, vamos a aprender, hermanos, hoy acerca de este personaje, hermanos, que de verdad tenemos que tratar a este personaje, hermanos, con respeto, no en el sentido de que sea alguien importante, pero sí con cuidado, ¿no, hermanos? Porque es un ser que, querrámoslo o no, hermanos, tiene potestad, tiene poder, hermanos, y nosotros quizá no tenemos, hermanos, una facultad como tal de atrevernos a insultar, o hermanos, o a retar, porque tan solo tendría que recordarles yo a los hijos de Seba. ¿Se acuerdan los hijos de Seba, hermanos? ¿Alguien recuerda a los hijos de Seba? Muy bien. Hijos de Seba. En la época, hermanos, en la época de Jesucristo, Jesús y sus discípulos expulsaban demonios, ¿se acuerdan? Y hubo un demonio o un espíritu, porque recordemos que dice la Escritura, en Gálatas dice, es Efesios, dice el apóstol Pablo, que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra señores espirituales, malicias espirituales. ¿Qué quiere decir? Que así, hermanos, como en nuestro Dios hay jerarquías, querubines, serafines, ángeles y arcángeles, en los seres espirituales, hermanos, negativos, también, hermanos, hay facultades y hay potestades, y nos los marca, hermanos, Efesios, nos habla, hermanos, acerca de las clasificaciones que hay dentro de ellos. Bien, pues, y obviamente, hermanos, pues Satanás está al frente de ellos. En este sentido, hermanos, de estos conocidos comúnmente como demonios, dice la Escritura, hermanos, que hubo uno donde los apóstoles no pudieron expulsarlo, aún teniendo la facultad de poder hacerlo. Y Jesús les dice: estas potestades solamente es posible expulsarlas con oración y ayuno. Después, hermanos, cuando Jesucristo, hermanos, se va, según Hechos capítulo 2, reciben la facultad del Espíritu Santo. Ellos, hermanos, tenían también, los apóstoles, la facultad de expulsar demonios. Cuando termina, hermanos, la lluvia temprana con los apóstoles y deja de existir este don, hermanos, de expulsar tan solo con la palabra, tan solo, hermanos, con decirlo los demonios salían, termina esta facultad. Y en ese momento, hermanos, la manera de cómo se llevaban a cabo los dones es diferente. Por ejemplo, si alguien estaba enfermo, dice la Escritura que una persona tan solo con la sombra del apóstol Pedro sanó. Cuando, hermanos, terminan estos dones espirituales en esta manifestación, lo que hacían los discípulos era, dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren. Ya no a través de que levántate y anda, ya no, ya es a través de la oración, y Dios da la sanación en su momento. ¿Me explico el cambio, hermanos? Entonces, así como eso cambió, los apóstoles decían: te reprendo y sal. Cuando, hermanos, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos marca que había 7 jóvenes, hermanos, judíos, vagabundos, hermanos, hijos de un hombre llamado Seba, y estos hermanos trataron de expulsar un demonio, y le dijeron al demonio: en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesucristo que Pablo predica, te ordenamos que salgas. Y el demonio les contesta: Jesús conozco, Pablo sé quién es, pero ustedes no. Les ha puesto, hermanos, una golpiza que dice Hechos que, hermanos, salieron huyendo todos aquellos hombres desnudos y golpeados, hermanos. Por eso te digo que no podemos confrontarlo o directamente decir algo, hermanos, porque si no estamos así espiritualmente hablando, pues no tendremos, hermanos, la fuerza para poder confrontar. Dice, hermanos, Isaías capítulo 14.
Además recuerden que desde el Génesis está profetizado, hermanos, que él atacaría a la mujer, ¿o no, hermanos? Y la mujer se defendería. Ahorita vamos a ver los pasajes. Hay una profecía en Génesis, hermanos, muy hermosa. Dice Isaías capítulo 14, versículo 13. Del versículo número 12. Isaías 14, 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas, dice, a las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, derribado eres en el sepulcro a los lados de la huesa. Dice aquí, hermanos, aquí, hermanos, está hablando, hermanos, de Nabucodonosor, pero entendemos, hermanos, que este pasaje, hermanos, tiene un significado más profundo. Dice, hermanos, nos habla de un lucero, de un ser, hermanos, que estaba ante la presencia del Señor, porque dice, hermanos, que estaba junto a él. Y que dice, hermanos, que se enalteció. Y este personaje, hermanos, tuvo el atrevimiento, la soberbia, hermanos, de tratar de ser igual, semejante al Altísimo. Y dice en su corazón, al lado de Dios pondré mi trono y seré semejante al Altísimo. Y dice la Escritura Sagrada, hermanos, que entonces, ¿qué hace Dios con él? Dice que es arrojado, ¿dónde, hermanos? En la tierra. En este sentido, hermanos, entendemos este personaje, este ser espiritual, como dijera Ezequiel, hermanos, el profeta Ezequiel dice que este personaje, hermanos, se paseaba por el Edén, que era un querubín cubridor, hermanos. Y dice que era perfecto en sus caminos hasta que se halló en él maldad, hermanos. ¿Quién estamos hablando, hermanos? ¿Quién es este lucero? Correcto, hermanos, Satanás. Que, hermanos, fue creado como un querubín hermoso. Según la Escritura, hermanos, los querubines están muy cerca, hermanos, de la presencia de Dios. Y esta hermosura, hermanos, y esta sabiduría que tuvo este querubín, los llevó, hermanos, a que en él se gestara esta soberbia, hermanos. Y dice, era perfecto hasta que se encuentra en él maldad. Y, hermanos, y lo que hace este ser es, hermanos, ir en contra de nuestro Dios, y nuestro Dios lo castiga, arrojándolo, hermanos, de su presencia y echado, hermanos, a la tierra juntamente con los hombres, hermanos. Dice Apocalipsis capítulo 12, entendiendo, hermanos, que este personaje no se vino solo. Dice Apocalipsis 12, versículo 1 en adelante. Dice así: y una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida de sol, y la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando preñada, clamaba con dolores de parto y sufría tormentos por parir. Y fue vista otra señal en el cielo, y he aquí un gran dragón bermejo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Dice, hermanos, que había un dragón en el cielo, versículo 4. Y su cola, ¿qué hizo la cola, hermanos? Arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las echó en tierra. Bien, ¿quién es ese dragón, hermanos? Versículo 7. Y fue hecha una grande batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón. ¿Y lidiaba el quién, hermanos? El dragón. ¿Y quién? Y sus ángeles. Y no prevalecieron, ni su lugar fue más hallado en el cielo, y fue lanzado. ¿Qué nos dijo, hermanos? ¿Qué es Isaías que estábamos leyendo, hermanos? ¿Qué pasó con ese lucero? Fue lanzado. Dice aquí, y fue lanzado fuera de ¿dónde? De la presencia de Dios. Dice aquí, hermanos, aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado ¿dónde? Y sus ángeles fueron arrojados con él, hermanos. Entonces, hermanos, entendiendo lo que dice Ezequiel, con lo que dice Isaías, hermanos, y con lo que nos da en revelaciones, no es otro, hermanos, más que Satanás. Que inicia como un querubín,
la soberbia le gana, Dios, hermanos, lo tira en tierra, dice que hay una batalla espiritual. ¿Cómo fue esto, hermanos? No sabemos. ¿Cómo pelean los espíritus? ¿Es algo simbólico? ¿Fue algo, hermanos, literal? No tenemos, hermanos, idea. Son espíritus. Pero lo que sí nos dice, hermanos, que después de este encuentro entre Satanás y sus ángeles y Miguel, hermanos, que representa, hermanos, el principal de todos los ángeles de Dios, Satanás, hermanos, es arrojado en tierra y, hermanos, y es puesto con los hombres. Y según el texto, hermanos, dice que también fue, hermanos, fue arrojado juntamente con sus ángeles. Es decir, que Satanás, hermanos, no fue Eva el primer ser engañado por Satanás, hermanos. Primero Satanás engañó a los seres espirituales, engañó ángeles, hermanos, y fueron tras de él y le siguieron y le creyeron. ¿Cuántos fueron? Según leímos el versículo 4, ¿cuántos fueron, hermanos? La tercera parte. La tercera parte de los ángeles de Dios fueron engañados por Satanás. Hablamos, hermanos, de millares de ángeles que fueron arrojados en tierra, hermanos, junto con Satanás. Por eso, hermanos, encontramos, usted decía, por eso dice Efesios, hermanos. Aquí, ¿cómo se le llama, hermanos, a este personaje? Dragón. ¿Qué más? Satanás. Serpiente antigua. ¿De dónde toma este título de serpiente antigua? Ahorita la vamos a ver. Dice, hermanos, ¿cuál lo mencionaba? Efesios. Dice Efesios. Capítulo 6. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. ¿Contra quién es nuestra lucha, hermanos? Principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Y aquí nos describe el séquito, ¿no, hermanos? Aquí nos describe a todos estos personajes, hermanos, estos que algún día fueron ángeles de Dios, pero al ser engañados, hermanos, por este lucero, por este querubín, son arrojados en tierra, hermanos, y ahora estando en tierra juntamente con Satanás, trabajan, hermanos, con un solo fin, con un solo propósito. Como no pudo Satanás, hermanos, con Dios, ha establecido, hermanos, ha establecido una guerra contra su creación, hermanos. No puedo con Dios, voy contra la creación de Dios. Y ha sido, hermanos, su intención desde el principio. Y nos damos cuenta, hermanos, cómo a lo largo de la historia, Satanás, hermanos, ha conseguido este propósito. Porque aunque él no ha tenido, hermanos, ese trono y la adoración de los hombres, como la que él quería, la que tiene Dios, ahora utiliza otros personajes, ¿no? Ustedes véanlo, ahora utiliza hombres para que esa adoración, en lugar de dársela a Dios, se la demos a él a través de ellos. Pero platicaremos, hermanos, de esto a través de otras profecías. Bien, pues este personaje, hermanos, dice aquí, llamado Satanás, la serpiente antigua, que fue arrojado en tierra, lo vamos a ver, hermanos, desde el principio. Génesis capítulo 3, hermanos. Por eso se le llama la serpiente antigua, hermanos, porque él estuvo desde el principio, hermanos, con Adán y con Eva. Dice así, 3:1. Empero 3:1. Empero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente. Bueno, y conocemos todo el diálogo. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: ¿qué, hermanos? No moriréis. Por eso, hermanos, vamos a ver más adelante que a Satanás se le conoce como el padre de la mentira. Dice el Señor, porque él es mentiroso. ¿Desde cuándo? Dice, desde el principio. Primero engañó a los ángeles. La tercera parte. Una vez, hermanos, Satanás, hermanos, está aquí en la tierra y aparece, hermanos, el hombre en la tierra. Satanás se va sobre la segunda creación.
Primero afectó la creación espiritual, ahora hermanos, va a dañar a la creación física. ¿Con quién se va, hermanos? No con Adán. ¿Con quién se va, hermanos? Con Eva. Porque Eva, hermanos, representa a la iglesia. Por eso dice, hermanos, ataca, hermanos, a Eva. Cae Eva, cae el hombre, hermanos. Y entonces Dios da una sentencia, hermanos. En el versículo 15, una profecía, hermanos, sentencia y profecía. Aquí mismo, el versículo 15. Sí, hermanita. Y enemistad pondré entre, ¿qué, hermanos? Ti, le está hablando a la serpiente, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás, ¿qué, hermanos? En el calcañal, que es la parte de acá abajo, ¿no, hermanos? Y de, hermanos, de la que depende todo, hermanos, porque ustedes saben, hermanos, que si nos cortan el tendón de aquí, ¿qué pasa, hermanos? Nos caemos, hermanos. Corta de los tendones, hermanos, de la persona de acá abajo y el cuerpo cae, hermanos, porque lo sostiene. Bien, entonces dice aquí, hermanos, dice aquí el texto: pondré enemistad entre ustedes dos. Está sentenciado, hermanos, que a partir de ese momento la serpiente, hermanos, iba a ser enemiga de la mujer. Hemos visto, hermanos, a lo largo de la escritura, que tanto el pueblo de Israel, hermanos, como la iglesia, se les ha prefigurado, hermanos, como una mujer. Israel, hermanos, como una mujer casada. La iglesia como una mujer virgen que está esperando a su marido, el Cordero. Por eso nos hemos dado cuenta, hermanos, que Satanás hace guerra ¿contra quién? Contra el pueblo de nuestro Dios. Y dice, hermanos, que este pueblo lo va a herir en la cabeza, le va a dar golpes fuertes. Pero también la serpiente, ¿qué, hermanos? La va a herir en el carcañal. Nosotros creemos, hermanos, que más allá de que pueda ser el carcañal la parte más débil, más que la parte débil, hermanos, es la parte, hermanos, que sostiene. Lo que yo te decía, si ataca ahí, el cuerpo cae. ¿Cómo lo vemos simbolizado, hermanos, a lo largo de la historia, hermanos, de Israel? ¿A quién atacó, hermanos? Trataba de atacar patriarcas. Recordemos, hermanos, que Abraham es el que rescata, ¿no, hermanos? Porque su padre Tare, ¿qué, hermanos? Era idólatra. Cuando establece, hermanos, Dios otro sistema, ataca al sacerdocio. No en la escritura, hermanos, se le reprende más al sacerdocio porque de ellos dependía que el pueblo recibiera la ley, y atacó a los sacerdocios. El sacerdocio se corrompe. ¿Y qué pasa con el pueblo, hermanos? El pueblo se corrompe. Ataca a los reyes, hermanos, reyes idólatras, y el pueblo, ¿qué hace, hermanos? Idólatra. Siempre, hermanos, la lucha, hermanos, ha sido porque dice Satanás: si ataco a los dirigentes, si contamino a los dirigentes, corrompo a los dirigentes, por consecuencia, ¿qué va a ocurrir con el resto del pueblo, hermanos? Se va a corromper, hermanos. Por eso creemos que ese ataque que dice aquí, hermanos, va sobre aquellos que siempre han dirigido, hermanos, al pueblo. Va a atacarlos primero, hermanos. Tumba a ellos, tumba a todos, hermanos. ¿Ha ocurrido, hermanos? Lo hemos visto. Cuando hablamos acerca, hermanos, de las separaciones de la iglesia, ¿se acuerdan que vimos esos temas? ¿Atacó a quiénes, hermanos? A ministros. Y a ministros, hermanos, con un conocimiento, hermanos, con una trayectoria, hermanos, incluso hasta con un carisma, ¿no? Ante la iglesia. Los tumbó a ellos, ¿y qué pasó con la iglesia? Muchos de ellos los siguieron y se fueron, hermanos. Por eso esos ataques son muy efectivos de parte de este enemigo. Dice, hermanos, primero de los Reyes, primero de Pedro, capítulo 5. Porque estamos en una batalla espiritual, ¿o no? Todos los días, hermanos, todos los días estamos en una batalla espiritual. Para aquellos que piensen que Satanás ya salió del escenario, hermanos, dice el apóstol Pedro, primero de Pedro 5:8, hermanos, dice así: sed templados y velad, porque vuestro adversario, ¿qué es un adversario, hermanos? Un enemigo, alguien que está en contra de. Correcto, hermano, muy bien, gracias. El diablo, cual león, ¿qué, hermanos? Rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar, hermanos. Nosotros como iglesia, hermanos, no podemos estar dormidos. Esto es importante. El enemigo que tenemos es un enemigo muy
poderoso, hermanos. Muy astuto, hermanos. Tiene más tiempo que el hombre. Él nos conoce, hermanos, mejor que nadie. Sabe quiénes somos, hermanos. Nos conoce perfectamente. Tiene gente trabajando para Él. Millares de demonios, hermanos. Él sabe lo que hacemos y lo que no hacemos, hermanos. Él está al pendiente. Y dice el texto que anda cual león rugiente. ¿Cómo anda un león rugiente? Tranquilo, mansito, pacífico. ¿Sí o no, hermanos? ¿Cómo anda el león rugiente, hermanos? Al acecho, desesperado, con ganas de que, hermanos, de comerse a que se le ponga enfrente, hermanos. Y dice que nada más está alrededor, que está buscando, hermanos. Recordemos algo muy importante. ¿Ustedes han visto documentales? De Animal Planet, de National Geographic, lo que ustedes gusten, hermanos. ¿Han visto cuando, hermanos, atacan a sus presas? No llegan y atacan. Primero observan. Las están viendo. Ahorita, aunque no lo creas, hermano, entre nosotros están. Y no es el hermano ni la hermana, hermano, en serio, sí, hermano, están aquí. ¿Tú crees que ahorita los demonios van a estar en una taberna, en un bar, ese es su ambiente? Hermanos, mira, te voy a poner un ejemplo, y Jesús nos puso el ejemplo. ¿Quién teniendo 100 ovejas, escucha esta parábola, tiene su sentido? Porque a veces lo vemos superficial, hay que verlo profundo. Tiene muchos mensajes. Jesús dijo, ¿quién teniendo 100 ovejas y una se le va, no deja a las 99, ¿qué, hermanos? Que están seguras, y se va, ¿qué, hermanos? Por la perdida, y encontrándola la trae de regreso. ¿Tú qué crees que está haciendo Satanás? ¿Quién crees que fue el que se perdió, la que se le perdió el cabrito, que se le perdió a él? Aquí están. Aquí estamos, hermanos. ¿Qué dice Satanás? Déjala, ¿qué, hermanos? Déjala las 99. ¿Y qué, hermanos? Y va a buscar. Perdón, nos dijimos, hermano, que la explicación, hermanos, las dudas, cualquier comentario, lo dejamos al final, hermano, porque como es punto de fe, para que lo vamos a transmitir, igual lo comentamos al final, para que no perdamos la idea. ¿Sí, hermanos? Bien. Entonces, hermanos, deja 99, hermanos, y se va donde tiene que ser. ¿Por qué? Porque ¿a quién estás echando Satanás, hermanos? ¿Al que está muerto en pecado y sin delitos? ¿O al que busca la presencia de Dios? ¿A quién acecha? Al que busca la presencia de Dios. Es al que quiere devorar. Es enemigo, adversario de la iglesia, de Dios y de su pueblo. No es adversario del mundo, sí, hermanos. Del mundo no es adversario. Él está al pendiente, hermanos, de los que se están alejando del buen camino, ¿no? Bueno, según él, del buen camino, hermanos. Está acechando, hermanos. Él está buscando, hermanos, Satanás está buscando la forma, hermanos, de poder regresar a todos y cada uno de ellos. Regresamos al ejemplo, hermanos, de la cacería. Cuando acecha los leones, bueno, que son las leonas, de hecho, hermanos, ¿verdad? Las que ayudan a rodear la presa. Y Satanás, hermanos, y el diablo el león es el que ruge para espantarlos, y las leonas lo cazan. Observan y se dan cuenta quién es el más débil de la manada. No van a atacar al más fuerte, sí. Están acechando, están observando, y se dan cuenta quién de la manada está enfermo, está débil, y es una presa fácil, hermanos. Y ahí van a atacar, hermanos. Por eso, si se dan cuenta, ¿qué empieza diciendo el apóstol Pedro? Sed templados y velad. ¿Qué quiere decir, hermanos, Pedro? Que nos preparemos, hermanos. Que nos hagamos fuertes para que no nos pueda hacer daño, hermanos. Satanás, hermanos, es tan astuto porque ¿cómo concibe el mundo de allá afuera al diablo? Y no vas a dejar mentir. Rojo, fuego, carnes, oscuro, maldad, ¿sí o no, hermanos? Hoy el diablo. Y la gente corre. Pero el diablo, hermanos, es más inteligente que eso. Él se presenta de una manera, hermanos, más hermosa. Se transforma. El diablo muta, hermanos, para presentarse
de una manera muy bella. Si yo le pregunto a la gente de allá afuera, las posadas, donde la gente se regocija, cena, risas y alegría, juguetes y comunión. El 24, Cristo, nacimiento, cena, reconciliación, buenos deseos. Yo le digo que el demonio está ahí. La gente va a decir, no. ¿Por qué? Porque es alegría, porque es regocijo, porque es hermandad, porque hay luces, porque tiene que ver con Cristo, porque tiene que ver con el Santo Claus, ¿sí, hermano? Tiene que ver con los santos Reyes Magos, tiene que ver con el perdón y la fraternidad, tiene que ver con todo eso. Y precisamente es la cara, hermanos, oculta de Satanás. Porque la gente dice, ¿qué tiene de malo un ponche? ¿Qué tiene de malo una piñata? Es más, cuando golpeamos con el palo la piñata, rompemos el mal y sacamos todas las bendiciones de Dios, ¿no? Que representan los dulces. Estamos del lado bueno, ¿no, hermanos? Dice segunda carta a los Corintios. Por eso hay que ser muy cuidadosos, hermanos. Muy cuidadosos. Porque, hermanos, Él trabaja de una manera muy sutil que hace caer, hermanos, a muchos. Segunda carta a los Corintios 11, 13 y 14. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, transfigurándose en apóstoles de qué, hermanos? De Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se transfigura en ángel de luz. Él mismo, hermanos, se hace parecer un ángel de luz, inofensivo, hermanos, amigable, para que todo mundo lo pueda aceptar y recibir. ¿Qué tiene de malo, hermanos, el día 10 de mayo? ¿Es malo festejarle a la mamá? ¿Reconocerle lo bueno que ha sido? No es malo. Pero le estoy diciendo que, o sea, cómo lo presenta, ¿no? Qué bonito, ¿no? Qué bonito que nos tomemos un día, pues, para dedicárselo a aquella que nos dio la vida y agradecerle y reconocerle y pasar un tiempo, porque es importante. Es más, ya aparece la Biblia, hermanos, y aparece la Biblia. No dice la Escritura, honra, ¿qué, hermanos? A tu padre y a tu madre. ¿Qué hacemos ese día? ¿No los honramos? ¿Dónde está el diablo en eso? Se transfigura en ángel de luz, hermanos. Y tú sabes, tú conoces porque tú lo viviste y sabes las maneras en que se manifiesta, ¿no, hermanos? Y nos engaña muy bonito. Incluso dice que utiliza hombres para engañarnos, ¿o no? Aquí les predicamos, y es que hermanos de la iglesia israelita les falta oratoria, les falta dinamismo, porque el otro día yo fui a una iglesia donde predican pero con ritmo, y el pastor, ¿sí, hermanos? No, convence, tiene una forma de hablar y hermanos, porque fíjese, porque Dios te ama, y el Señor, y la música, una cosa, decían, hermano, capaz de que si yo voy paso al frente a recibir a Cristo en mi corazón, ¿no? Porque lo reciben, ¿no? ¿Y convence o no convencen, hermanos? ¿Sí o no? Sí convence. El que ya conoce. Pero hablo del que no conoce, ¿qué, hermanos? Escucha eso y ¿qué? Ay, aquí me quedo porque aquí se siente re bonito, ¿sí o no, hermanos? Aquí me dicen, ¿quieren que seas salvo tú y toda tu casa? Y hermano, porque ya Cristo murió por ti, hermano. Ya no tienes que hacer nada, no por obras para que nadie se gloríe. Tienes la salvación en tu mano. Y ay, qué padre. O luego te dicen, pare de sufrir, mi hermano. Tráigame su vaso y vamos a hacer una oración, ¿eh? ¿Y cómo jala gente, sí o no? No, de verdad, de una manera, hermanos, impresionante. Pero cuando ves doctrina, no hay nada de doctrina, hermanos. No hay sustento. Por eso dice el texto, tiene falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transfiguran. ¿Pero por qué lo hacen? Porque él mismo, ¿qué, hermanos? Él mismo lo hace y utiliza a esa gente.
Dice Mateo capítulo 13, luego con todo respeto. Ay, perdón. Pero es que dice el texto, ¿verdad, hermanos? Mateo 13, 39. El diablo también trabaja en la iglesia, ¿no, hermanos? Habla de la parábola de la cizaña y el trigo. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo número 36. Entonces, despedidas las gentes, Jesús se vino a casa y llegándose a los discípulos dijeron la parábola de la cizaña del campo. Y él respondiendo y les dijo: el que siembra la buena simiente es el Hijo del Hombre, y el campo es el mundo, y la buena simiente son, ¿qué, hermanos? Los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. Y el enemigo que la sembró, ¿quién es, hermanos? El diablo. ¿Quién siembra la cizaña? ¿Quién siembra el trigo? Dios. La cizaña, hermanos, el malo. Aquí dice, hermanos, que las del trigo son los hijos de Dios, las cizañas son los hijos del malo. ¿De dónde los saca? De Juan 8:44. Él también tiene hijos. Y dice, hermanos, él busca que la cizaña destruya, ¿qué, hermanos? Al trigo. Que lo acabe, hermanos, que lo ahogue. Porque la cizaña crece más alto ¿qué, hermanos? Que el trigo. Y como crece más alto, ahoga el trigo, hermanos. Todo este personaje, hermanos, busca la manera de cómo hacerlo. Satanás, hermanos, decíamos, Jesucristo, cuando lo estudiábamos, Él es el buen pastor. El pastor da la vida, ¿qué, hermanos? Por sus ovejas. Cuando Él vino en oculto o vino de frente, hermanos. Él llegó, ¿sí o no? Llegó, se paró frente a su pueblo y les dijo: yo soy el buen pastor. Yo doy la vida por ustedes. Yo soy la puerta. Yo vengo a decirles de frente lo que Dios quiere. Pero Jesús dijo: cuidado, porque así como hay un buen pastor, también hay, ¿qué, hermanos? También hay un ladrón. ¿Y el ladrón por dónde entra, hermanos? Por la puerta de atrás. Dice Juan 10. ¿Quién creen que sea ese ladrón, hermanos? ¿Quién creen que sea ese ladrón que se quiere robar lo que Dios ha puesto y ha sembrado? ¿Y cuál es la función de este ladrón? Así como del pastor es dar la vida y salvar, que lo hizo Jesús, un buen trabajo. Dice versículo 10 de Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué, hermanos? En abundancia. Entonces Jesús dice: ¿cuál es la misión del ladrón? ¿Qué es lo que está haciendo el ladrón? Matando, destruyendo, robando, ¿no, hermanos? Lo que Dios ha puesto. Y entonces, hermanos, hay una batalla entre Jesús y Satanás. ¿La batalla por quién es, hermanos? Por nosotros, hermanos. Se están peleando por quién, hermanos, por ganarnos a nosotros. ¿Quién creen que esté ganando? Dice Lucas 10, hermanos. Lucas 10:18. Y les dijo: yo veía a Satanás como un rayo que, ¿qué, hermanos? Que caía del cielo. Satanás, hermanos, tenía una facultad antes. Aunque estaba en la tierra, podía, ¿qué, hermanos? Presentarse delante de Dios. Después se lo quitaron, hermanos. Pero al principio, hermanos, él podía presentarse delante de Dios. E incluso era el acusador de la iglesia, del pueblo de Dios. ¿Dónde vemos eso? Job capítulo 1, hermanos. En Job capítulo 1, hermanos, dice que los siervos de Dios, los hijos de Dios, llegaron ante la presencia del Señor entendiendo que estos hijos de Dios son los ángeles. Y dice que entre ellos, ¿quién apareció, hermanos? Satanás. Y Dios le dijo a Dios: ¿de dónde vienes? ¿Y qué andaba haciendo en la tierra Satanás? Pues viendo a ver quién.
Viendo a ver cómo andábamos, ¿sí, hermanos? Y dice, y Dios le dice, ¿y cómo ves al pueblo? ¿Y qué dice Satanás? ¿Qué te digo, sí o no? Entonces Dios le dice, bueno, sí, está medio complicado el mundo, andan medio mal. Pero Dios dice, pero hay un hombre, y Dios le presume un Dios al diablo, ¿no, hermanos? ¿A quién le presumió? Ahí vemos dos cosas. Uno, Satanás más anda de chismoso, anda rodeando la tierra, anda viendo qué hacemos, anda viendo cómo nos hace tropezar. Le dice a Dios cuando andamos mal, va y nos acusa, hermanos. Y la otra que vamos a observar en Job es muy interesante. Satanás no puede hacer nada que Dios no le permita, hermanos. Satanás tiene un poder limitado por Dios. Porque Satanás, para poder tocar a Job, tuvo que pedirle permiso. Si Dios no le da permiso, Satanás no toca a Job, hermanos. Esto déjenselo en su mente porque al final lo vamos a ver, hermanos. Satanás no puede hacer más de lo que Dios le permita. Tiene un poder limitado y limitado por nuestro Padre celestial, hermanos. ¿Qué hizo Satanás con la mujer, hermanos, en Génesis? Le engañó, le mintió. ¿Qué hizo Satanás con los ángeles? ¿Qué hace Satanás hoy en día, hermanos? ¿Pero engaña a quién? Al que se quiera dejar engañar, hermanos. Quiero dejar claro esto, hermanos. Satanás es el enemigo, el adversario, el que nos ataca, el que nos acecha, pero él no puede hacer nada que no le permitamos. Si tú le abres las puertas, él entra. Si no le abres las puertas, no entra, hermanos. ¿Nos queda claro? Porque no es que saliendo de la predicación de aquí digamos, ya sé por qué me fumé ese cigarro, fue el diablo. Pues sí, ya vi que fue el adversario, fue el enemigo, Señor, fue tu enemigo el que me puso el cigarro. No. Satanás, hermanos, él pone la tentación. Tú utilizas tu libre albedrío. ¿Sí queda claro, hermanos? Él nos pone los medios para caer, pero nosotros decidimos si caemos o no. Él pone el cigarro, pero no se lo fuma. ¿Quién se lo fuma, hermanos? Me lo fumo yo. Él pone el taco de carnitas, él no te lo pone en la boca, tú lo introduces. Para que también no, porque luego agarramos y al pobre, ya déjenlo tranquilo. Ella está esperando, hermanos, ser destruido, ¿sí o no? Como para que todavía le carguemos todos sus pecados. Él pone la mesa, pero tú te sientas a comer. ¿Quedó claro? Bien, seguimos. Entonces, hermanos, dice Juan 8:44. Juan 8:44. Todo el mundo dice, ¿cuándo se va a acabar la corrupción? Cuando los honrados la terminen. Sí, ¿no? Es que los policías son corruptos, alguien les paga, ¿no? Sí, porque policías, el tránsito es corrupto, esos de tránsito son los corruptos. ¿Cómo lo sabes? Porque otro día le di 30 pesos de mordida. ¿Sí o no? ¿Sabes cuándo Satanás se va a acabar? Cuando va a dejar de vender cuando dejemos de comprarle, ¿no? Cuando el hombre deje de comprarle, el Hijo de Dios. Dice Juan 8:44. Vosotros, está fuerte, viene algo fuerte, hermanos, viene algo fuerte. Los judíos les dicen, nosotros somos hijos de Abraham. Jesús responde, si fueras hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Versículo 44. Vosotros, de vuestro padre el diablo, sois. Ha de ser horrible, ¿no, hermanos? Que te digan hijo del diablo es feo, pero que te lo diga el hijo de Dios, algo sabe, ¿no? Si el hijo de Dios te dice que eres hijo del diablo, entonces sí eres hijo del diablo, ¿no? Porque lo está diciendo ¿a quién? Pues el hijo de Dios. Y le dice a los judíos, vosotros son, ¿por qué? ¿Cómo sabía Jesús que ellos eran hijos del diablo? Los deseos de vuestro padre el diablo queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio. ¿Por qué homicida? Uno, porque él se suicidó espiritualmente hablando, hermanos. Cuando él traiciona a Dios, se suicida espiritualmente. Dos, por culpa de él, por incitación de él, muchos ángeles mueren y son arrojados a tierra.
Por efecto de él, hermanos, también por su labor con Adán y Eva, ¿qué pasó con el hombre, hermanos? Cayó la muerte, hermanos. ¿Me explico? Por eso dice, el homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Con que Dios ha dicho que moriréis, no es cierto. No moriréis, mas seréis que, ¿qué, hermanos? Como dioses, sabiendo el bien y el mal. El mentiroso ha sido desde el principio. Y Jesús le dice, tengan cuidado porque es muy mentiroso. Su característica es que miente. E incluso utiliza la escritura para mentir. Manipula la palabra de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Lucas capítulo 4, que vas a leer en tu casa. Las tentaciones de Jesús. ¿Qué utiliza, hermano, Satanás para tentar a Jesús? Correcto. No utilizó otra cosa, hermanos. Él utilizó la palabra de Dios torcida para tratar de hacer caer al Hijo de Dios. ¿Qué crees que utiliza hoy? Para hacer exactamente, ¿qué, hermanos? Lo mismo con los hombres. Y dice, no le crean, tengan cuidado. Por eso, para aquellos mis hermanos que les gusta mentir, ya saben de quién son linaje, ¿verdad, hermanos? Pero aquí nadie miente, ¿verdad, hermanos? ¿Aquí nadie miente? Porque el que miente, hermano tocayo, ¿quién es su papá del que miente? Correcto. Ay, hasta más de uno sintió que escalofrío haciendo, hermanos. ¿Por qué no vino el sábado, hermano? No estamos preocupados. Es que andaba. Ahí, seguimos. Dice Apocalipsis 20, hermanos, 10. Los hermanos ahorramos. ¿Pero, hermano? Sí, hermano Ángel, claro. Sí, lo comentaba que lo leía, hermano, que eran las tentaciones. Sí, quedó como tarea que leyéramos en casa todo el capítulo. Después de que es bautizado, dice que es llevado en espíritu, 40 días no comió, 40 noches no comió, y en el desierto Satanás se le presenta, lo tienta manipulando, ¿qué, hermanos? La escritura para hacerlo caer de esta manera. Satanás, hermanos, hoy en día utiliza la escritura también, hermanos. Dice, ¿cuál les mencionaba, hermanos? Apocalipsis 20. Porque anda como león rugiente, hermanos. Porque sabe que le queda poco tiempo, hermanos. ¿Desde cuándo escribió esto el apóstol Pedro? El primer siglo, hermanos. ¿No? En el primer siglo, Pedro dice, sabe que le queda poco tiempo. Estamos en el año, ¿qué, hermanos? 2020. Y desde el apóstol Pedro, Satanás sabía que le quedaba poco tiempo. ¿2000 años serán poco tiempo? ¿Para un espíritu? Sí. Para nosotros, hermanos, una eternidad. Para un espíritu, hermanos, es poco tiempo. De hecho, hermanos, si nos damos cuenta en alguna ocasión cuando Jesús es llamado para sacar espíritus inmundos, un espíritu lo confronta, ¿se acuerdan? Y el espíritu le dice, oye, tranquilo, aguanta. Dice, ¿qué tenemos contigo? Sabemos que llegará el tiempo, ¿no? De nuestra destrucción. Pero pues no le adelantes, ¿no? O sea, aguántanos, ya sabemos que llegará el momento que vamos a ser destruidos. Lo sabemos, pero no te adelantes a ello. Y Jesús, hermanos, termina expulsándolo. Pero ahí nos damos cuenta que los demonios saben que su fin, ¿qué, hermanos? Se acerca. Y no se quieren ir solos, ¿o sí? No se quieren ir solos. ¿Por qué decimos que al final del día, después de todo lo que Él hace, termina siendo nuestra decisión? Apocalipsis 20 que te dije, vamos a leer desde el versículo 1. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una grande cadena en su mano.
Y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es diablo y Satanás, y le ató ¿qué? Por 1000 años. Y arrojólo al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado un poco de tiempo. Cuando hemos estudiado, hermanos, y lo vamos a estudiar en un punto de fe, el reino milenial, dice la escritura, hermanos, que en el reino milenial el hombre pecador de 100 años será maldito. Pregunta: si Satanás ya va a estar encerrado por 1000 años, ¿qué va a hacer que el hombre peque en el milenio? Su libre albedrío. Ahí se va a ver, ¿o no, hermanos? Ahí Dios va a demostrar una cosa muy importante, que al final del día la responsabilidad es del hombre, hermanos. Va a decir Dios: ya no está el mentiroso, ya no está el engañador, ya no está el que pone tropiezo, ya no está el urgente. Y aún así, los hombres, ¿qué, hermanos? Van a desobedecer a Dios. Aún así, no estando, hermanos, él. Pero, hermanos, Satanás sabe que va a ser arrojado y después de los 1000 años va a ser suelto. ¿Para qué va a ser suelto, hermanos? Satanás, hermanos, va a tener 2 batallas con Dios. La primera, la llamada la guerra del Armagedón en el valle de Megiddo, hermanos, cuando congregará a las gentes, según Zacarías capítulo 14, para la batalla contra Jerusalén. Obviamente derrotados, el Cordero los vencerá. Después, hermanos, dice que va a ser atado para cuando se levanten los de la segunda resurrección. Los va a congregar y finalmente él y todas esas personas van a ser destruidas, hermanos. ¿Sabías que Satanás conoce la Biblia pero no la entiende toda? ¿Nunca te lo habías preguntado o lo habías pensado? Satanás tiene un razonamiento sobre las escrituras limitado, porque date cuenta que cada paso que él ha dado ha sido para cumplir el plan de Dios. Cada movimiento que él hace está calculado por Dios. Cada movimiento. Te pongo un ejemplo: la muerte de Jesús. ¿Quién planeó que Jesús fuera muerto? Dios lo programó. Pero ¿quién más provocó la muerte de Jesús? Satanás. Dice la escritura que como Satanás entró en el corazón de Judas, fue y lo entregó, hermanos. ¿Quién estaba detrás de aquellos que querían matar a Jesús? Satanás. Satanás pensó: acabo con el Mesías, mato al Mesías y ¿qué, hermanos? Y se acabó el plan de Dios. Entra en el corazón de Judas, según el Evangelio de Juan, entra en el corazón de Judas. Judas se levanta, Jesús le dice: lo que haces será lo presto. Entrando en el corazón de Judas, Satanás, dice, porque ya había entrado Satanás en su corazón, va, lo vende, lo entrega, lo llevan a la cruz y Jesús muere, y ese es el plan divino de salvación, hermanos. ¿Y quién mandó matar a Jesús en ese momento? Satanás. ¿Él sabría que esto iba a pasar? ¿Lo habría calculado? Satanás sabe y entiende lo que Dios quiere que sepa y entienda, hermanos. No podemos, hermanos, concebir a un Satanás como Dios, que es omnisciente, ¿sí, hermanos? El único que lo sabe todo es Dios. Y Satanás sabe lo que Dios quiere que sepa, hermanos. Bueno, pues va a ser aquí, va a haber una batalla, hermanos, va a ser destruido. Dice Juan capítulo 13, versículo 12. Perdón, 13:2. Porque como que vi que muchos no me creyeron. Entonces mejor que lo diga la Biblia, ¿no? Porque ahora pues yo puedo decir lo que yo quiera, que se me ocurra. Y la cena acabada, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que, ¿qué, hermanos? Que le entregase.
¿Quién fue? El diablo, hermanos. ¿Fue? No fue Dios el que le dijo a Judas, ve y entrégalo para que mi hijo muera y el mundo se salve. No fue Dios, ¿o sí, hermanos? ¿Era parte del plan de Dios? Sí. Pero ¿quién actuó, hermanos, sin darse cuenta? Satanás. Satanás, hermanos, sembró su propia perdición. Porque cuando Jesús, hermanos, muere y resucita, Jesús dice, sorbida es la muerte con victoria. Jesús vino con su muerte a deshacer las obras de ¿quién, hermanos? De Satanás. El diablo, sin darse cuenta, se puso, hermanos, la soga al cuello. Así de sencillo, hermanos. Bueno, dice Efesios 4. Versículo 25. Por lo cual dejada la mentira. ¿Por qué dejada la mentira, hermanos? Porque ya vimos que el que es mentiroso, ¿lo recuerda, hermano? Gracias. Entonces por eso Pablo dice, dejada la mentira, si no ya saben de quién. Hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos y no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis, ¿qué, hermanos? Lugar al diablo. ¿Qué te dije al principio? Que nosotros somos los que le abrimos o le cerramos la puerta a ese personaje. Si nosotros, hermanos, decidimos cerrarle la puerta, él no puede actuar. Pero si tú y yo le abrimos la puerta, hermanos, él se siente como en casa. Por ejemplo, en tu casa, si tú estudias la Biblia en tu casa, alabas a Dios en tu casa, vives la palabra de Dios en tu casa, tus hijos también la hacen, te comportas como hermanos conforme a lo que la Escritura dice, el diablo, hermanos, no se siente ¿qué? Cómodo, no se siente a gusto, sí, en un lugar que es de Dios. Pero ¿qué pasa, hermanos, si en nuestra casa hay celos, hay envidias, hay pleitos? ¿Qué estamos haciendo? Diciéndole al león rugiente, poniéndole letrero afuera, bienvenido, ¿sí, hermanos? Casi casi le decimos, bienvenido, hermanos, al diablo, pásale, esta es tu casa. Siéntete en confianza, las veces que quieras venir, eres bienvenido a este lugar. ¿O no? Por eso dice el apóstol Pablo, si tú te dejas llevar por la carne, a quien le estás dando lugar es al diablo, el que te quiere destruir, y le estás quitando el lugar a Dios. Se dice, hermanos, de una anécdota, según esto, está el ángel de Dios y el malo. Y cuando los hijos de Dios, cuando tú vienes a la iglesia, el ángel de Dios aplaude, feliz de que tú hayas venido. El malo se queda callado y enojado, ¿verdad? Dice, hijo, ahora sí vino. Y el ángel bueno dice, ojalá Dios quiera que el próximo Shabbat sea igual. Y el ángel malo no le queda otra más que decir, amén, así sea. Pero cuando tú no vienes a la iglesia, el que aplaude, porque el aplauso es un reconocimiento, ¿no, hermanos? El que aplaude es el ángel malo. Y el ángel malo dice, ojalá que el próximo sábado sea igual. Y el ángel bueno no le queda otra más que decir, amén. En el año 2019, ¿cuántas veces aplaudió el diablo, hermanos? ¿Y cuántas veces aplaudió el ángel bueno, hermanos? Por eso, hermanos, es un ejemplo, hay muchos ejemplos de mandamientos de nuestro Dios. Por eso dice aquí, hermanos, que tengamos cuidado y que no le demos lugar a este personaje, hermanos. Ese vale de cualquier cosa para hacerlo. Incluso nosotros podemos convertirnos en sus instrumentos. ¿Sí lo sabían? ¿Y lo hemos sido? A lo mejor sin darnos cuenta hemos sido instrumentos suyos. Dice Mateo 16, versículo 23.
Del versículo 22. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera, ¿qué? ¿De qué están hablando? Jesús les está diciendo: voy a ir y me van a, ¿qué, hermanos? Y me van a matar. Y Pedro, ¿por qué lo hace Jesús? Porque era la voluntad de ¿quién? De Dios, ¿no? No se podía oponer nadie a la voluntad de Dios. Estaba escrito que Jesucristo tenía que morir, hermanos. Isaías capítulo 53, el sufrimiento del Mesías. Y dice el apóstol Pedro: no, Señor, no vayas. Así que hasta lo reprende. Y le dice: no vayas, no te queremos que te pase algo y que te mueras. ¿Qué dice Jesús, hermanos? Entonces él le dijo: Pedro, gracias, qué bueno que te preocupas por mi salud, ¿sí o no, hermanos? Este Pedro sí me entiende, este Pedro sí me apoya, él sí sabe. ¿No? ¿No dijo así? Oh, bueno. Vamos a ver qué dijo, hermanos. Quítate delante de mí, Satanás. Me eres escándalo. Porque esta expresión de Jesús no estaba, hermanos, Pedro, con una buena intención. Si hablamos humanamente, su intención era buena, que no muriera. ¿Lo amaba o no? Entonces, ¿por qué le dicen Satanás? Porque Satanás es el adversario, hermanos, el que se opone. En ese momento, hermanos, Pedro se estaba oponiendo a los planes de Dios. Por eso es que le dice: en este momento tú, Pedro, te estás poniendo como el adversario, estás yendo en contra de lo que es la voluntad de Dios. Por eso esta expresión de parte de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Por eso te decía yo, nosotros podemos tomar el lugar de este personaje. A veces, sí. Cuando tú y yo nos oponemos a la obra de Dios, cuando tú y yo nos oponemos a la palabra, o lo que este evangelio, hermanos, crezca, y tú te opones, eres obstáculo para que la voluntad de Dios se lleve a cabo. En ese momento, si Jesús estuviera, nos diría que, hermanos, las mismas palabras. Cuando, hermanos, nos volvemos mentirosos, cuando nos volvemos ladrones, cuando nos volvemos destructores de la iglesia y de la obra de nuestro Dios, estamos tomando el lugar de este personaje y estamos sirviéndole a Él. Y creo que nadie quiere, de los que estamos aquí, esto, o sí, hermanos. ¿Alguien quiere estar al servicio de aquel? ¿Verdad que no? Entonces, por eso, hermanos, el Señor nos advierte: tengamos cuidado, porque a Pedro, en una buena intención, le pasó, hermanos, pero a final de cuentas no era lo correcto. Terminamos. ¿Qué hago? Ahí está el enemigo, presente todos los días. ¿Cómo lo soluciono? ¿Por qué me está acechando? ¿Me está buscando? ¿Va a haber la manera de hacerme caer o no? Él va a ver la manera de hacerme caer. Va a ponerme muchas cosas. Te pongo un ejemplo. Por tú que me decías que a lo mejor el diablo no está acá, o que pensabas tú que el diablo no está acá, él funciona muy sencillo. Te va a decir: ¿ya viste cómo se te quedó viendo el hermano? ¿Ya viste que lo dijo por ti? ¿Sí o no? Los hermanos están hablando mal de ti, el otro se está burlando de ti. Mira, muy cristianos y ni siquiera te han ido a ver. Muy hermanos y ya te andan juzgando. Y él va a hacer que veas, que, hermano, todo lo malo. ¿Y qué pasa con muchos? Se van por un comentario, por un chisme, por una palabra, y no se dan cuenta de que quién lo está provocando. Por eso dijo el Señor: nuestra lucha no es no es el hermano. ¿Quién es, hermano? Es aquel que está utilizando al otro, que también se dejó, ¿no? Para sacarte, para tumbarte y para quitarte de la iglesia. Si tú se lo permites, él ya ganó y tú perdiste. Santiago 4. Aquí está la clave, hermanos. Santiago 4, versículo 7.
Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y de vosotros, ¿qué, hermanos? Huirá. Y aquí lo dice, hermano Santiago, así de fácil, hermano, así de fácil. Pero ¿qué significa todo? Someterse a Dios. Es la pregunta interesante, ¿no, hermanos? ¿Qué es someterse a Dios? Dijimos, obedecer todo lo que Dios ordena. Si tú haces todo lo que Dios ordena, si tú haces todo lo que Dios me ha mandado al pie de la letra, como Dios te lo ha ordenado, Satanás, hermanos, no va a poder hacer nada más que retirarse porque la batalla la habrá perdido, hermanos. Pero mientras no nos sometamos, ¿estamos en riesgo? Sí, hermanos, de que Él nos destruya, hermanos. Y Efesios 6, y con este pasaje terminamos ahora sí. Efesios 6 y terminamos. Efesios 6. Versículo 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay que ponernos la armadura de Dios, hermanos. Y teniendo la armadura de Dios, por más dardos o por más ataques que nos mande el maligno, hermanos, no va a poder hacernos absolutamente nada, porque Dios nos va a proteger. ¿Cuál es la armadura de Dios, hermanos? Luego lo vemos con más calma. Correcto. El escudo de la fe, la espada del Espíritu, el yelmo de salud, ¿no, hermanos? Que cada hermanos uno tiene un significado muy especial. Pero la única manera, hermanos, de poder obtener esta armadura es la obediencia a Dios, el seguimiento a Dios, la completa sumisión a toda su voluntad. Que haciendo esto, hermanos, el maligno y toda su gente no nos van a poder hacer absolutamente nada. ¿Quedó claro, hermanos? Punto de fe número 5, hermanos. Esto es lo que nos indica. Cuidémonos, apartémonos y sometámonos a Dios. Que el Señor los bendiga, hermanos. Paz a vosotros.
la espada de tu espíritu. He tomado el yelmo de salud y la espada de tu espíritu. Señor,